Hola a todos, bienvenidos a Tu Comida, Tu Medicina. El ingrediente de hoy son las manzanas. Ciertamente las manzanas son muy populares por una razón. Comerlas regularmente puede proveerte de grandes nutrientes. Están llenas de antioxidantes y fibra, lo cual permite que tengas una buena digestión y te hacen sentir lleno por más tiempo. Buenísimo snack si quieres perder peso. Además, promueven la salud intestinal. Agregar manzanas en tu dieta diaria podría reducir el riesgo de contraer enfermedades cardíacas y crónicas, como la diabetes. Podría retrasar el envejecimiento prematuro y mejorar la función cerebral, entre muchos otros beneficios. Hoy les traigo la receta de una deliciosa mula de sidra de manzana a las especias, calientita, la bebida perfecta para estos feriados por venir, llena de canela, anís estrellado, clavos, naranjas frescas, la cual podrás disfrutar en familia. El aroma que emanan las manzanas y las especias al hervir harán que tu casa huela absolutamente increíble. También la receta de un sabroso crumble de manzana, clásico postre de otoño que sé que te encantará por su delicioso sabor y olor. Aquí te van las recetas. Pon a hervir en una olla el jugo concentrado de manzanas al 100% con las 2 naranjas cortadas en rodajas, canela en rama 2 o 3 pedazos, clavo de olor unos 4 o 5, anís estrellado son 2 y una pizca de kion o jengibre, o si no, si prefieren, usen un pequeño pedazo de la raíz de jengibre. Déjenlo hervir por 1 hora aproximadamente y déjenlo cargar por otra hora, así el sabor se intensificará un poco más. Estas especias que usamos no solo agregan sabor a esta bebida, sino que también son antiinflamatorias y están llenas de antioxidantes. Luego retiren las naranjas y especias, si gustan pueden colarlo. El jugo de manzana al 100% es súper dulce, así que les recomiendo agregar agua hasta conseguir una bebida no tan azucarada. Esta mula de sidra de manzana no contiene alcohol, es una bebida que puedes disfrutar en familia con los niños, en un día frío o en estas fiestas por venir. Así que se las recomiendo. Sirvan caliente y decoren a su gusto con unas ramas de canela o algunos cranberry. Y listo, disfruten. Empezaremos poniendo en un bol las pecanas picadas, el azúcar de coco, media taza, una taza de harina. Yo estoy usando media taza de harina de almendras y media taza de harina integral, pero si prefieren pueden usar solamente harina integral. Eso depende de ustedes. Mezclen bien y de ahí agregaremos las especias. Agreguen una cucharadita de canela y una pizca de nuez moscada en polvo, pizca de sal y de ahí agregaremos la mantequilla derretida, 1/4 de taza. Si ven que está un poco seco, pueden agregar una cucharada más de mantequilla, pero si no, traten de ovearla. Mezclen bien y sepárenlo a un lado hasta que podamos usarlo. Luego pelen y corten las manzanas en cuadritos. Si gustan, no tienen que pelarlas. La cáscara de la manzana es súper nutritiva y está llena de fibra, así que depende de ustedes si las pelan o no. Eso sí, si deciden pelarlas, no tiren las cáscaras. Hiérvalas en un poco de agua con canela y disfruten de un sabroso té de manzana. Cuando ya tienen sus manzanas picadas, agreguen el jugo de limón. Esto va a permitir que las manzanas no se oscurezcan tan rápido, además que añade un agradable sabor. Mezclen bien y agreguen la maicena, un par de cucharadas y todas las especias que pide la receta, canela, una pizca de nuez moscada, clavo en polvo y el azúcar de coco. Coloquen todo esto en recipientes individuales que puedan llevar al horno o si gustan en uno grande. Pongan encima la mezcla que preparamos anteriormente y lleven a hornear por 40 o 45 minutos. Cuando esté listo, pueden servirlo con helado de vainilla y ya. A disfrutar de este riquísimo crumble de manzana. ¡Disfrútalo! Si todavía no probaste estas recetas, anímate y prepáralas. Y recuerda, las manzanas son ricas en nutrientes y pueden ayudarte a mejorar tu salud en una variedad de formas. Sin embargo, recuerda también que una buena salud no se obtiene de un solo alimento. Las manzanas son uno de los muchos alimentos saludables que contribuyen a tener una salud óptima. ¿Quieres saber más de cómo hacer que tu comida sea tu medicina? Suscríbete. Gracias por vernos, te mando todo mi amor y les deseo siempre mucha salud.